Quinoa, Uyuni, Bolivia, el auge y la caída del grano milagro. Hechizada por Pumari y por los poderes místicos del oro blanco, la capital potosina celebraba la caída de Morales. Pero en el campo del suroeste del departamento de Potosí, al otro lado del salar de Uyuni, los concejales del ayuntamiento del pequeño municipio de San Agustín, a una hora de la frontera chilena, pusieron cara de póker cuando abordé la cuestión del futuro sin Evo. Eran todos del movimiento al socialismo, y la noticia inesperada de la renuncia y la marcha a México de Morales y su equipo habían caído como 100 toneladas de lava del volcán Olague, 5.868 metros de altura, que dominaba el horizonte al oeste, en dirección al desierto de Atacama. El ayuntamiento temía por sus proyectos sociales en una zona que, como todas las áreas rurales, se había visto transformada gracias a los programas de desarrollo y a las transferencias antipobreza del gobierno de Morales. Pero su principal preocupación fue el futuro de una nueva planta de procesamiento del grano de quinoa en la que el Estado había invertido 4 millones de bolivianos. Es decir, $500,000 de euros. Creemos que la planta está a salvo porque ya tenemos casi toda la financiación, pero no se puede estar seguro de nada en estos momentos, me dijo Emilio Muraña Huanca, el responsable de gestión económica del pequeño municipio en medio de una de las zonas más importantes de producción de quinoa de Bolivia. La quinoa es nuestro gran reto, añadió el alcalde, Juan Tomás Catur, en un castellano depurado del quechua. En San Agustín, cabe añadir, no se trataba de cualquier quinoa, sino de la quinoa real, la pata negra del grano más cotizado del mundo. La quinoa se había puesto de moda de manera espectacular a principios del siglo XXI, al menos entre las clases medias de los países desarrollados, donde la reacción contra el gluten estaba transformando el régimen alimentario de millones de personas. Al igual que ocurrió con el aguacate, la quinoa se convirtió en un superalimento codiciado por sus propiedades saludables. Tiene 2 veces más proteínas que el arroz o la cebada y es una fuente excelente de calcio, magnesio, fósforo, potasio y sodio, así como de vitaminas B y E. Y nada de gluten. Y el cereal de los quechuas resultaba aún más atractivo que el aguacate para los consumidores de los países ricos en plena rebelión contra el capitalismo globalizado del Big Food, gigantes de la agroindustria como Nestlé, Unilever, Cargill o McDonald's. Conforme pasaba el tiempo, iba quedando cada vez más claro que estaban destruyendo el planeta y la salud de sus habitantes. La quinoa era, a fin de cuentas, junto con la patata, la principal comida de subsistencia de los campesinos quechuas y aymaras del altiplano andino. Fue uno de los alimentos esenciales que permitieron la expansión demográfica de las grandes civilizaciones precolombinas en los Andes. Conforme los movimientos de reivindicación indígena llegaron al poder en Bolivia y Ecuador a partir de 2005, este resistente grano se fue convirtiendo en un alimento que representaba no solo la salud física, sino un compromiso cultural y tal vez político. La explosión de la demanda internacional de quinoa había sembrado una semilla de esperanza en la población quechua de las comunidades rurales en el sur de Potosí y coincidió con los primeros años eufóricos de Morales. Las extremas condiciones climáticas, a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, eran perfectas para cultivar el superalimento. Se registraban temperaturas de 0 grados de noche y 21 grados de día, un reto para la supervivencia que, según se decía, había reforzado la composición genética del cereal en un proceso darwiniano, amén de las sofisticadas técnicas agrícolas de miles de generaciones de campesinos indígenas. El calor seco y la intensidad de la radiación solar también ayudaban a que la quinoa fuera un superalimento. La tierra volcánica proporcionaba un abono nutritivo. Algunos científicos sostenían que, debido a la proximidad del salar, la planta de la quinoa real era una variedad más fuerte que realizaba una clase distinta de fotosíntesis. En el salar de Uyuni no crece casi nada, pero a unos kilómetros tenemos tierra y un microclima excepcional para la quinoa real, me explicó Hugo Bautista, agrónomo quechua y autoridad sobre el salar, mientras nos dirigíamos en su todoterreno hacia San Agustín por una carretera bloqueada en algunos tramos por rebaños de llamas blancas. Un lago estacional había inundado el valle del Alto Desierto y se veían los puntos rosáceos de los flamencos andinos que se alimentaban de los microbios del agua salada. La tierra era propiedad comunal, las llamas pastaban libremente y las autoridades indígenas asignaban las dimensiones de las parcelas de quinoa según las necesidades de las familias quechuas y aymaras. Dentro de 2 meses, cuando se acerque la cosecha, todo esto será de colores, rojo, morado, ocre, rosa, dijo Bautista señalando su tierra de volcanes. Es un nicho único, no hay otra parte del mundo que produzca una quinoa real como la nuestra.
En el pasado, como todo lo relacionado con la cultura indígena, la quinoa, incluso la quinoa real, había sido despreciada por gran parte de la población boliviana, hasta por los propios indígenas. Era comida de pobres, o peor, comida de indios, se decía. Pero en el nuevo siglo de revoluciones indígenas en Bolivia, en Ecuador y, en menor medida, en Perú, entre los años 2000 y 2005, la percepción que se tenía de la quinoa se transformó de manera espectacular. Ocurrió primero, como suele pasar, que la adoptaron en los restaurantes de moda en Europa y Estados Unidos. Luego, las clases medias de los países andinos. En Bolivia, los indígenas, sobre todo los aymaras de El Alto, la ciudad colindante con La Paz, empezaron a sentir cierta autoestima cultural por primera vez en 500 años. Manifestada con mayor o menor fortuna en las pasarelas de moda para las polleras, faldas, de lujo y en la posmoderna arquitectura, cholet, neologismo de la fusión de chalet y cholo, el apelativo usado para indígenas y mestizos, edificios rococós de 4 plantas construidos para la nueva burguesía comercial aymara. La moda del superalimento en los desayunos de Nueva York, Barcelona o Londres durante el boom de la quinoa pronto impactó económicamente en las comunidades de campesinos de San Agustín y sus alrededores. El precio de la quinoa fue subiendo de $40 el quintal, 45 kilos, en 2005 hasta $350 el quintal en 2013, un aumento del 800%, cuando Evo y su entonces homólogo en la presidencia peruana Ollanta Humala organizaron el Año Internacional de la Quinoa 2013 con un marketing global. Fue un éxito espectacular. Las exportaciones a escala mundial se multiplicaron por 7 en 5 años. Sin embargo, la apuesta de Evo por la quinoa tenía sus pros y sus contras. En realidad, era una de las dos caras de la esquizofrénica política de desarrollo en la que Morales, al igual que otros gobiernos de la ola progresista latinoamericana, intentaron reconciliar la Pachamama con el mercado global de las commodities. A la vez que intentaba apoyar a los pequeños productores del cereal milenario de los quechuas y aymaras, el presidente había seguido el ejemplo de Lula y Dilma al otro lado de la frontera brasileña al pactar la convivencia con los grandes intereses agroindustriales de ganado y soja en Santa Cruz y el este del país. Las consecuencias serían tan catastróficas para el bosque en regiones como Chiquitania como lo habían sido para el cerrado brasileño. En la estación seca del año 2019, miles de incendios forestales arrasaron 15.000 kilómetros cuadrados de bosque en el este de Bolivia, al igual que en Brasil, conforme los ganaderos usaban el fuego para deforestar. Después de los bueyes llegaría la soja. El gobierno implementó el programa del agronegocio, explicó Solón, que había diseñado los primeros programas del Sumat Causay, del Buen Vivir, basados en un nuevo modelo de desarrollo alternativo a la minería y la gran agroindustria de exportación. Morales, al frente de una coalición que incluía a los indígenas, campesinos cocaleros, trabajadores urbanos, mineros y estudiantes, lo adoptó para las elecciones de 2006 y cosechó una victoria espectacular. Pero el Buen Vivir no duraría ni 2 años. Su amistad con Pablo Solón tampoco. Quedé con Solón en la humilde sede de su fundación en el centro de La Paz, una semana después del golpe de Estado contra Morales, que para Pablo no era un golpe de Estado. Tal vez porque el odio de viejos compañeros de lucha es el más visceral. Nuestro proyecto original, plasmado en el lema del Buen Vivir, era salir del extractivismo, me explicó. Íbamos hacia un proceso de industrialización respetando a la madre tierra. Queríamos salir de esa lógica de ser un país que solo exporta materias primas y lo incorporamos en nuestro programa de 2006. Pero luego tuvo lugar el primer intento de golpe de Estado urdido en Santa Cruz y el intento de secesión de la llamada Media Luna, la región oriental, diseñado por la oligarquía agroindustrial, con el apoyo de la ultraderecha croata y su aliado el Macho Camacho. Morales logró abortar el complot, incluso se libró de un atentado contra su vida. Pero a partir de ese momento, ocurrió un cambio fundamental en la política de Evo, continuó Solón. Dejó de pensar en cómo llevar a cabo el plan del Buen Vivir y empezó a pensar en cómo él se mantendría en el poder, y mantenerse en el poder supuso llegar a un acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz. Para llevarse bien con la oligarquía de la Media Luna, el presidente tuvo que aprobar una serie de leyes y decretos favorables a la agroindustria. Primero les permitió seguir con la soja transgénica. Luego los biocombustibles. Luego la expansión de la frontera de los monocultivos hacia Brasil. Y este modus operandi ha supuesto que se hayan quemado más de 5.000 hectáreas para deforestar y así poner ganado, soja y caña de azúcar para el etanol, dijo Solón. Morales lo hizo para mantener esa tasa de crecimiento en el 5% y así financiar sus programas de reducción de la pobreza. Pero, como en el caso de Lula y Dilma,
Esa opción le supuso pérdidas de apoyo de aliados de la izquierda medioambientalista. Todo el ingreso que se generaba en el boom de las exportaciones del gas no se aprovechó para transformar el aparato productivo y diversificar la economía. Se invirtió en políticas que podían ganar votos, como instalar la cancha de fútbol en el pueblo, pavimentar, repartir bonos, subsidios, para ayudar a la gente más pobre, explicaba Solón. Y cuando llega la crisis de 2014 y cae el precio del gas, Evo intenta compensar el error del extractivismo de gas con otros extractivismos, la minería, la hidroeléctrica y la producción agroindustrial y ganadera. La quinoa sería la prueba de que Evo, pese a buscar un modus vivendi con la oligarquía de Santa Cruz, no había olvidado del todo a los campesinos del altiplano y a la Pachamama. La idea era seguir los consejos de la FAO respecto a la introducción de alimentos campesinos en el mercado internacional y así facilitar una salida de la pobreza que no destruyera la cultura tradicional. Pero, como hemos visto en otros capítulos, cuando se trata de entrar en el mercado global de las commodities es difícil controlar las consecuencias. Con precios tan altos, todo el mundo se subió al carro de la quinoa. Se empezó a cultivar en Europa y en Estados Unidos, y el país vecino del Perú se dejó llevar por la nueva fiebre del cereal más demandado del planeta. La producción peruana subió en solo un año de 44.000 a 114.000 toneladas. Es más, la mayor parte del aumento no se produjo en el altiplano peruano, donde, al igual que en Potosí, los indígenas hacía milenios que cultivaban el supercereal. Eran los grandes agroempresarios de la franja costera peruana, sobre todo de la zona de Arequipa, los que habían sembrado quinoa en miles de hectáreas de suelo, y con la ayuda de pesticidas y fertilizantes lograban sacar en 2 cosechas al año rendimientos inconcebibles para los quechuas de los Andes. En un frenesí de sobreproducción que Eduardo Galeano habría descrito con ironía mordaz, los precios de la quinoa, tras alcanzar las nubes, se desplomaron hasta el suelo. Pronto el precio del quintal regresaría a los mismos $40 que registraba antes del boom. Tal vez como esos turistas en el Salar de Uyuni, la búsqueda global del superalimento auténtico amenazaba con destruir lo que buscaba, en un proceso de masificación, auge y caída. El viaje de ida y vuelta a la estratosfera del precio de la quinoa tuvo un impacto fuerte en las comunidades de campesinos en San Agustín. En 2016 el precio del quintal subió hasta 2.400, fue una buena noticia. De repente bajó y luego subió, ahora está en 750 bolivianos, unos $100, dijo el alcalde. Esto supone unos 50 bolivianos para los productores, explicó. Es decir, la volatilidad del precio era solo una parte del problema. Los campesinos quechuas, cuyas técnicas agrícolas milenarias habían convertido la quinoa en un superalimento, recibían solo $7 de los 100 que se pagaba en el mercado internacional. Cualquiera que fuera la fase del ciclo de precios. El tono del alcalde se volvió cada vez más desesperado. Vamos a tener una planta para lavar la quinoa y queremos industrializar, hacer galletas. Pero nuestra preocupación es el mercado. Si exportamos a Barcelona, los precios mejorarían, tal vez usted, señor periodista, nos puede ayudar. Por si fuera poco, la zona del Salar de Uyuni, en Potosí, no había logrado identificarse en los mercados de los países ricos como el granero de la quinoa real, producida solamente en determinadas zonas del altiplano. En los Whole Foods de Nueva York y las cooperativas de Barcelona los compradores no sabían de dónde venía la quinoa que compraban. La gente compra quinoa dulce como si fuera quinoa real, dijo Hugo Bautista. No hemos podido explicar la diferencia. Ni tan siquiera se había logrado obligar a los exportadores a poner una etiqueta, Product of Bolivia. Bautista había intentado por su propia cuenta crear un certificado de origen. Pero, el gobierno, en vez de apoyarnos, ha puesto barreras. Nos dijeron que podrían ayudar con lo del certificado si incluíamos Oruro, donde nació el presidente, explicó. La certificación de origen no podía conseguirse sin la recomendación de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo que era necesario que la solicitud se gestionara a través del Estado, de la Cancillería boliviana. En lugar de tomar una decisión para apoyar la quinoa real, se tomó una decisión política. Como en todo, Evo Morales se rodeaba de gente que solo pensaba en la política y no en la técnica, por eso cayó del poder, resumió. Hugo, al igual que Pablo Solón, era uno de los muchos desencantados del proyecto de Morales. Pero el dilema de Evo era fácil de entender. Ampliar la certificación para los productores de Oruro ayudaría a proteger a más pequeños productores de la competencia del agronegocio peruano. Al fin y al cabo, el 50% de la producción boliviana de quinoa no procedía de esa zona de Potosí.
Es más, la opinión científica estaba dividida entre quienes creían que la quinoa real del Salar de Uyuni era diferente, con más proteínas y más propiedades saludables, y otros expertos que no diferenciaban entre la quinoa dulce y la quinoa real. Asimismo, la apuesta de Morales por la soja y la agroindustria de exportación en el este, al igual que en el caso de Brasil, se basaba en la necesidad de mantener esas excelentes tasas de crecimiento que Bolivia había registrado durante los años de elevados precios en el superciclo. El modelo de generar divisas mediante la extracción de materias primas y luego distribuir las rentas había rebajado la pobreza extrema, menos de $1 al día, del 39% al 15% de la población. Es más, sin el crecimiento facilitado por las exportaciones de materias primas no se podrían financiar los programas de desarrollo en los municipios, como esa planta de procesamiento de quinoa en San Agustín. El dilema era real y cabía pensar que las críticas a Morales ya no serían tan duras cuando se conociera lo que iba a venir después. Eso sí, cuando contemplamos el horizonte espectacular, más allá de las parcelas de quinoa, de los rebaños de llamas y los flamencos, la difícil elección entre adoptar políticas para crecer o para proteger parecía mucho más fácil. Los enormes volcanes dibujaban triángulos grisáceos contra el cielo celeste del salar. Algunos desprendían una pluma de humo blanco, lo que denotaba un volcán activo. Pero ninguno tenía nieve. Hace 10 años todos habrían tenido una capa de nieve a estas alturas del año, pero ya no, dijo Hugo. Al igual que en Puno y en Apurímac, el cambio climático estaba convirtiendo en una formalidad el debate de la izquierda respecto al modelo de desarrollo. Las plantas de quinoa sembradas en septiembre ya habían asomado de la tierra con sus hojas gruesas y verdes. Pero muchas estaban agujereadas. Tenemos plagas de mariposas. Parece que está todo bien, pero te descuidas un momento y en 2 días lo has perdido todo debido a esas mariposas, se lamentaba Jorge Bautista Huanca, campesino quechua que labraba a mano su parcela de 2 hectáreas. Las polillas habían destruido varias cosechas. Antes no era así. Es porque las temperaturas han subido. Además del calor y la escasez de agua, el problema era la imprevisibilidad del tiempo. Las condiciones climáticas únicas del altiplano potosino de las que hablaba Hugo ya no eran de fiar. Esta semana puede haber lluvia y la próxima semana un tiempo invernal, nadie sabe cómo va. Antes se preveía, se sabía cuándo podía haber heladas, ahora no, dijo Jorge, cuya cara expresaba un permanente gesto estoico, tan resistente como la quinoa, pero que no aguantaría lo que se avecinaba. Que llueva en enero y en febrero, eso es lo que queremos. No queremos que llueva en marzo o abril, pero ha cambiado el tiempo y una helada lo mata todo si llega tarde. De regreso a La Paz, decidí ir a probar algunos de los nuevos platos de quinoa de Haute Cuisine en el restaurante Gusto, del gran chef danés Claus Mayer, en la adinerada zona sur. Dueño del restaurante Noma, 2 estrellas Michelin, en Copenhague, Meyer había sido uno de los primeros promotores internacionales de la quinoa real del Salar de Uyuni por su convicción de que la cocina debía apoyar a las comunidades de pequeños agricultores. Eso fue a principios de siglo, y con el caché culinario de restaurantes como Noma, el grano andino empezó a despegar. Sin embargo, la noche en que fui a cenar no había ni un solo plato de quinoa en la carta de Gusto. No tenemos quinoa porque es un producto que ya se usa muchísimo en Bolivia y en todo el mundo y lo están masificando, me explicó Marcia Taa, la chef ejecutiva boliviana de Gusto. Bolivia ya no es el país de mayor producción de la quinoa. Perú tampoco. Los grandes productores están en Estados Unidos y en Europa. De modo que queremos darles un impulso a otros granos del altiplano que no tienen la misma visibilidad. Todo se centra en la quinoa, pero hay 10 o 15 granos más en los Andes, añadió. Parecía un valiente contraataque al monocultivo global y al paladar adicto a las modas masivas. Pero Gusto solo tiene 6 o 7 mesas.